Buenas noches, queridos amigos televidentes, seguidores de su programa Palabra a Tiempo. Una vez más, Bismar Hernández les acompaña en su segmento Geopolítica y Seguridad. Qué bueno tenerlos por aquí. La palabra a tiempo, cuán buena es. Quisiera mandarle un saludo muy especial a nuestros estudiantes de la Universidad del Caribe, muchos de ellos seguidores asiduos de nuestro programa. Por ejemplo, Arialdo, que se comprometió a estar ahí viendo el contenido de nuestro programa para esta noche, que es un contenido, como siempre, intentamos que sea un contenido especializado, un contenido de alto interés para nuestros televidentes, pero sobre todo que sea un contenido propositivo y educativo. Hoy queremos hablar de defensa puramente dicho. Como ustedes saben, inmediatamente nace un nuevo Estado, una de las primeras instituciones que se organiza, una de las primeras instituciones que toma forma y comienza una labor trascendental es el Ejército, o Fuerzas Armadas, como también se le puede llamar. Si recordamos aquella primera Constitución del 1844, nuestra Constitución Dominicana, uno de los primeros 4 ministerios, de los únicos 4 ministerios que se formaron inicialmente con el nacimiento del Estado Dominicano, fue el Ministerio de Guerra y Marina. Eso ha sido así prácticamente con la formación de todos los estados modernos. Y cuando hablo de estados modernos me refiero a los estados formados a partir de aquel gran acontecimiento histórico internacional conocido como la Paz de Westfalia. A partir de ese momento precisamente se considera que se habla de Estado con sus componentes tradicionales, territorio, población y gobierno, y además que deben tener el reconocimiento internacional y el monopolio de la fuerza. Pues, a partir de ese momento, el Estado tiene 2 misiones fundamentales, que es el de preservar su igualdad soberana frente a otros estados y mantener su integridad territorial. Para ambos propósitos, las Fuerzas Armadas es una herramienta indispensable, a pesar de que en aquel momento, en Westfalia, se estableció un principio que era el principio del Estado laico o de la independencia religiosa de las decisiones y de las instituciones políticas. Pero ya eso es una realidad hoy en día que no amerita discusión. Ahora bien, si revisamos nuestra Constitución actual, el artículo 252 le da la misión a nuestras Fuerzas Armadas de defender la nación. Algo muy sencillo, algo muy simple. Ahora, ¿qué implica defender la nación y cómo se tienen que articular toda una serie de mecanismos militares y no militares para lograr ese propósito? Pues bien, lo primero que hacen las Fuerzas Armadas es que especializa sus ámbitos de acción. O sea, se dividen en ramas los espacios a proteger o a defender. En nuestro caso, tenemos 3 espacios. El espacio marítimo, que sería defendido por la Armada de República Dominicana. El espacio aéreo, que sería defendido y protegido por la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y el más tangible, de hecho, el que la población situaría como más importante, el espacio terrestre, que sería defendido por el Ejército de República Dominicana. Internamente, cada una de estas fuerzas o ramas estarían subdivididas en brigadas o comandos, estos a su vez en compañías, las compañías en escuadras y estas en unidades menores. Pero también el titular
de cada una de estas fuerzas, hoy conocido como comandante general de acuerdo a la Ley Orgánica 139-13, se hace auxiliar de un cuerpo de oficiales de la máxima preparación que responden en conjunto al nombre o al título de Estado Mayor Coordinador. Ese Estado Mayor Coordinador tendría 5 componentes: el componente de personal, el componente de inteligencia, el componente de operaciones, el componente de logística y el componente de comunicaciones. Si esas fuerzas, si esos 3 cuerpos operan en un espacio o en un tiempo dado de manera conjunta, entonces se conocen como operaciones conjuntas, y por eso también hay un estamento permanente bajo el mando del señor ministro de Defensa que responde al nombre del Estado Mayor Conjunto, que estaría compuesto por unas siglas que van del 1 al 6, J1 hasta el 6, y también tendrían funciones similares de personal, de inteligencia, de operaciones, de logística y de comunicaciones, agregándole el J6, las operaciones cívico-militares, el CIMIC, como se diría en el argot internacional o en el inglés. Esta entidad o esta parte de la organización militar tendría principalmente 2 funciones. La primera es analizar el impacto de las operaciones militares sobre la población civil, que sea el mínimo impacto posible negativo. Y por el otro lado, también mantener canales de comunicación, porque las operaciones militares se desarrollan en el territorio y casi siempre el territorio está ocupado, aunque no sea el mismo teatro de operaciones, el territorio está ocupado por población de la clase civil, porque ya no se dan esas batallas como en la antigüedad, que se elige un teatro de operaciones, un campo de enfrentamiento, lejos de las operaciones militares. Basta ver cualquier video, cualquier gráfica de los últimos conflictos armados de años recientes y se van a ver cómo lamentablemente ciudades enteras o regiones enteras con población civil han salido afectadas. Pero antes de entrar de manera puntual en el tema de hoy, que es comunicación estratégica para la defensa y seguridad nacional, también quisiera apuntar que nuestra Constitución, en su artículo 258, manda la creación de un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, le asigna funciones, y en el 261 manda la creación de cuerpos especializados de defensa y seguridad. Por eso ustedes se van a encontrar entonces con que, aparte de esas 3 ramas de Fuerzas Armadas propiamente dichas que he mencionado, vamos a tener, por ejemplo, un cuerpo especializado de la seguridad de la aviación civil, el CESAC, un cuerpo especializado de seguridad portuaria, el CESEP, y un cuerpo especializado de seguridad fronteriza terrestre, mejor conocido como el CESFRONT, que los 3, que tengo el honor de conocerlos por dentro, hacen un trabajo formidable, porque son una especie de soft arm, diría yo, o un brazo suave para operaciones militares con un menor impacto, tanto en la población civil como en el entorno. Tienen un equipamiento más ligero, un armamento más ligero, una doctrina adaptada a su propia realidad y uniformes también adaptados a su propia realidad. Ahora bien, hablando de comunicaciones, en el ámbito militar hablamos de 2 tipos de comunicaciones.
Fundamentalmente, en las operaciones militares se desarrollan lo que se conoce como comunicaciones tácticas, que serían las comunicaciones que permitirían a las diferentes unidades comunicarse entre sí, pero también a las unidades que están en operación comunicarse con el mando, porque sería imposible conducir operaciones militares, sería imposible tener éxito en las operaciones militares sin una comunicación directa y confiable. En estos tiempos modernos, inclusive yo agregaría en tiempo real. La comunicación que se verificaría ya no en el teatro de operaciones en tiempo real para asuntos inmediatos, sería una comunicación planificada a largo plazo. ¿Qué quieren las Fuerzas Armadas o qué deben comunicar y cómo lo deben comunicar? Y ahí entra mucho también la labor de los cuerpos de inteligencia, que la misma Constitución lo menciona y manda que la inteligencia del Estado sea regulada por ley. También la inteligencia tiene mucho que ver con información. Y algunos amigos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la inteligencia con operaciones militares? Tiene que ver absolutamente todo. Porque de esos ámbitos que mencioné, o de esas siglas, en el caso, por ejemplo, de la Armada, sería el M1, el M2, el M3, M4, M5, Fuerza Aérea de la 1 al A5, Ejército del E1 al E5. El 2 es el componente de inteligencia. El componente de inteligencia no es más que ese ente altamente especializado que analiza el terreno, captando información, buscando información antes, durante y después de las operaciones militares. Información que es procesada y luego servida a los tomadores de decisiones, ya depurada, almacenada la que no se va a utilizar en su momento, traducida la que pueda ser en otro idioma, contrastada por diferentes fuentes. Esa información convertida en inteligencia también hay que comunicarla de la manera más eficiente posible. Y por eso también la inteligencia, propiamente dicho, como las operaciones militares, tienen fundamentalmente dos tipos de comunicación: comunicación táctica y comunicación estratégica. Su programa de hoy versa precisamente sobre este último tema, este último aspecto. El Ejército de la República Dominicana, que dicho sea de paso, merece nuestra más alta felicitación en la persona de su comandante, de su Estado Mayor y de todas las personas que le asisten, así como de todos los miembros del Ejército, nos invitó como productores y conductores de este programa, de ese su segmento, a un taller de comunicación estratégica para la defensa y seguridad fronteriza. Ese taller de 5 días, que contó con la participación de grandes maestros de la comunicación, de la prensa radial, escrita y televisada, de la política, de la economía, de la historia, de inclusive la relación bilateral con Haití, también incluyó 2 viajes al terreno. Señores, algo formidable. Nuestra frontera terrestre hay que verla, hay que visitarla. Yo exhorto a todo el que pueda ir por la línea fronteriza, que vaya a conocer su país, especialmente una zona altamente sensible para nuestra existencia, para nuestra identidad nacional, inclusive para nuestro futuro como nación. En la misma medida en que nosotros conozcamos el trabajo de las Fuerzas Armadas y podamos valorar, podamos identificarnos con los intereses y objetivos nacionales, entonces tendremos una mejor nación.
tengo una anécdota personal muy interesante de esa jornada, y es que al inicio de la parte teórica, recuerdo que uno de los participantes, no debo decir colega porque yo no me considero un colega de tanta gente brillante, preguntaba, como pregunta mucha gente, hay que ser consciente, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? ¿Para qué son las Fuerzas Armadas? ¿De qué sirven las Fuerzas Armadas? Ahora, yo estoy seguro que después de que realizamos ese taller y esos colegas estuvieron en el terreno viendo cómo miembros de todos los rangos, de muchas agencias, abandonan por días, semanas o meses sus familias, sus casas, sus negocios a veces, sus intereses personales, a veces toman licencia de sus estudios o de cualquier otra actividad personal y se entregan en cuerpo y alma a cumplir ese mandato constitucional y ese mandato del pueblo dominicano, que es preservar la integridad del territorio nacional, preservar nuestra soberanía nacional y preservar nuestra independencia política. Son labores titánicas que merecen y necesitan el reconocimiento y el apoyo del pueblo dominicano. Y recalco, amados televidentes, que tenemos que mirar a la frontera. El pueblo dominicano no puede ni debe seguir de espaldas a la frontera, a ninguna de sus fronteras. De hecho, debemos empoderarnos del conocimiento, debemos conocer nuestra realidad presente para poder planificar el futuro. Porque cuando yo mando algún mensaje a las redes o escribo alguna idea y hablo de fronteras o especifico nuestra frontera terrestre, más de un profesional o estudiante inclusive, tanto de Derecho como de Relaciones Internacionales, con lo que yo más interactúo en el ámbito académico, me corrigen. Maestro, recuérdese que nada más es una frontera, nada más lejos de la realidad. Frontera terrestre tenemos una, pero siendo la República Dominicana un estado archipelágico declarado por una ley en base al derecho internacional, que uno de sus grandes hitos fue la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, de donde salió la Convención de Montego Bay de 1982, todos los estados tienen derecho, si cumplen con las condiciones, a declararse estado archipelágico, que es nuestro caso, y por eso entonces tenemos 6 fronteras marítimas, pero también tenemos una frontera aérea, que sus límites estarían a 200 millas de la línea base de costa, y hacia arriba no hay una convención, no hay un pacto todavía ni un tratado, pero consuetudinariamente se entiende hasta 30.000 metros, porque más o menos es la altura de sustentación de las aeronaves convencionales. Señores, luego de la pausa venimos con nuestra invitada de la noche. Por favor, no se vayan. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. ¡Ya no más! En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do.
Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. Amados televidentes, estamos de vuelta en su programa Palabra a Tiempo, en su segmento acostumbrado los miércoles, Geopolítica y Seguridad. Soy Bismar Hernández y me permito recordarles aquella obra que siempre recomiendo y es interesante, es apropiado citarla ahora, Colapso, de Jared Diamond. El maestro Diamond estudia la realidad de la Hispaniola, especialmente el balance ecológico de la isla, y nos alerta a los dominicanos, mejor dicho, nos recomienda que estudiemos bien, analicemos, tengamos una buena relación con nuestros hermanos haitianos, porque él, analizando casos históricos y en diferentes puntos del globo, se ha dado cuenta que una nación puede prosperar, estancarse, inclusive colapsar, dependiendo de varios factores. El primer factor que él cita es la relación con sus amigos, pero también él habla de la relación con sus enemigos, también cita la resiliencia al cambio climático, cómo trata esa sociedad o esa nación sus recursos naturales y, muy importante, la calidad de sus instituciones. Y por eso, cuando hay instituciones que son valiosas, que hacen un trabajo, hay que preservarlas, hay que promoverlas y el pueblo debe acompañarlas, porque como yo aprendí estudiando en el CESAC, casualmente en el cuerpo especializado de la aviación civil, de la seguridad de la aviación civil, la seguridad es un asunto de todos. Ya la seguridad dejó de ser un asunto de Fuerza Armada, de policía, del gobierno. Hay que recordar que el Estado somos todos. Y me permito dar la bienvenida a mi querida invitada, maestra. Gracias, Bismar. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo quiero que usted nos diga a mí, a nuestro público de entrada, quién es usted, qué hace, cómo llega a estos ámbitos de seguridad, de defensa. Bueno, es una trayectoria bien interesante y una historia muy bonita, porque yo inicialmente, pues mi primera carrera es el periodismo, es la comunicación social. Como muchos saben, pues mi origen es venezolano, pero ya tengo 16 años acá en el país y mis primeros pasitos dentro de la profesión fue haciendo periodismo en un canal de televisión, en CDN. Luego, con la experiencia del terremoto de Haití en el año 2010, ya con 7 años en el ejercicio de la carrera del periodismo, decidí comenzar a escribir libros que tenían que ver precisamente con temas de seguridad y defensa, pero más que todo con la gestión del riesgo. De hecho, te traje algunos. Esta fue la primera publicación, se titula Comunicación, Emergencias y Desastres, Periodismo Ciudadano Digital, que viene a ser una guía práctica a comunicadores, pero también a voceros, a relacionistas públicos, a ciudadanos comunes que se interesan en estos temas de emergencia, sobre todo en el qué hacer antes, en el durante y en el después, tomando en cuenta no solamente la gravedad de situaciones como la de los terremotos, sino también cómo actuar durante una emergencia provocada, por ejemplo, por un huracán.
las inundaciones. Que es un gran riesgo para incendios. nuestro territorio. Correcto. Entonces, posterior a la publicación de este libro y ya Esto está en venta, maestra, me imagino que... Sí, deben de quedar pocos, pero sí, están bueno. en venta en la librería Cuesta y en la Universidad del Caribe. Entiendo yo que deben de quedar unos cuantos ejemplares. Ahora porque mi fue allí que público lo va a publica. acabar, lo que quedan, para que usted pueda entonces revisarlo y hacer una nueva edición. Claro, ¿no? Y además está en formato digital, en el perfil de mis redes sociales. Ah, qué bueno. Sí, ahí se puede descargar también en la página de Gabriel García Márquez, de la Fundación del Nuevo Periodismo de Colombia. Aunque hay gente que todavía prefiere leer el papel. Sí, porque es que agarrar el papel es como romántico, ¿no? Sí. A los que nos gusta leer, nada como un libro físico. A mí me gusta digital. leer, a mí me gusta leer. Veo que usted tiene otras obras, maestra. Sí, te comentaba para poder explicar cómo yo llego a los temas de seguridad, que luego de la publicación de este libro y después de lo que pudimos observar con el terremoto de Haití, donde había un cruce de información interesante desde las instituciones del Estado, desde los ciudadanos comunes, desde la prensa internacional, desde los medios de comunicación aquí en Santo Domingo, pero también en Haití. Ese enjambre informativo me dio la idea de que muchas veces la información puede salvar vidas, pero cuando no existe una planificación estratégica, puede convertirse en un verdadero desastre y añadir una emergencia sobre otra. Sí. Entonces, a partir de ese momento, incursionamos a dar conferencias. Usted me enseñó una frase que me gustó mucho: incendio de opinión pública, algo así. Los incendios de opinión pública, claro, porque fíjate que los periodistas, sobre todo cuando somos reporteros, somos muy imprudentes, porque desconocemos el trabajo de los organismos de seguridad. Nuestro rol es ir al lugar del hecho y recoger la información. No se está haciendo nada, está muriendo todo el mundo. No, y le quieres preguntar de buenas a primeras al jefe del cuerpo de bomberos que se apersona al lugar cuál fue la causa del incendio, sin siquiera los peritos haber hecho la investigación del lugar. Entonces el periodista necesariamente debe de manejar aspectos logísticos, administrativos y ser un poquito más prudente, investigar un poquito más a fondo antes de publicar una información que por la misma premura de los medios, tú tienes que publicarla el mismo día. Muy bien. Pero tú tienes que tener respeto también por quienes te están viendo o te están escuchando. Entonces tú no puedes colocar una información a priori que en ese momento lo que puede es causar una tragedia o una mala información o difundir un chisme cuando realmente lo que se necesita es edificar o lo que se necesita es buscar una ayuda. Y lo mismo ocurre con los terremotos. Ocurre un terremoto, un fuerte sismo, y lejos quizás de identificar los lugares o los centros de acopio, los albergues, lo primero que se publica simplemente es la escala de la magnitud, los daños que causó, si hubo tantos muertos o tantas víctimas fatales, tantos accidentados, pero la gente lo que quiere saber en el momento, aparte del reporte científico de las autoridades competentes, es saber a dónde dirigirse, a dónde llevar la ayuda, qué más podemos hacer para poder colaborar. Entonces se trata un poquito de construir informaciones que realmente ayuden en un momento de confusión, de conmoción, donde mucha gente se muestra solidario. O sea, algo de alivio, algo positivo dentro de la tragedia. Correcto. Algo de asistencia inclusive. Y por lo que veo, entonces la comunicación tiene mucho que hacer. La comunicación sería otro organismo especializado de socorro. Es un instrumento vital. Pero qué bien, qué bien. Tú hablabas de la inteligencia ahorita y de la importancia que tiene para el manejo de las operaciones. Lo mismo ocurre en el periodismo. Cuando tú vas a la calle, tú tienes que hacer un análisis de entorno y eso tiene que ver mucho con planificación estratégica, que se aplica perfectamente a la comunicación estratégica. Maestra, están enseñando eso porque esto es muy estructurado. Lo que usted está diciendo tiene un gran rigor científico. Nuestras universidades están enseñando eso porque aquí de unos años para acá está un poco de moda la comunicación social y yo no sé si la gente está tan consciente de cuál es la gran responsabilidad de un comunicador, de toda la preparación que tiene que tener para ir abordando esos ámbitos pausados y planificados de lo que usted nos habla. Yo creo que se están dando los pasitos necesarios. Aquí ahora está de moda la comunicación organizacional, la comunicación y el marketing digital. Yo pienso que en ese entorno,
Si se está pensando un poquito más en planificación estratégica, entendiéndose que tú haces un análisis, estableces objetivos comunicacionales en función del tipo de público al que te vas a dirigir. Tus objetivos son los mensajes o lo que tú quieres producir como información, tomando en cuenta los recursos que vas a utilizar y el monitoreo probable que tú vas a hacer para poder evaluar el impacto o el alcance de tus mensajes. A nivel de las universidades, me atrevo a decir que hay algunos pensum de estudios que están un poquito desfasados. Hay que revisar. Pero entiendo que se hace un esfuerzo, sobre todo con las generaciones de profesores más jóvenes, de que los chicos puedan hacer producciones audiovisuales un poquito más enriquecedoras, un poquito más edificadas. No es solamente la inmediatez de la información y el trabajo reporteril que pueda tener un periodista en la calle, sino que se preocupe para hacer un poquito más de investigación. Y en el caso de los temas de defensa y seguridad nacional, entiendo que desde hace unos años, quizás 6 o 7, hemos venido creando ese nicho. Y ha sido bonito porque la evolución inicia en Funglode, donde estudiamos con varios oficiales de las Fuerzas Armadas en el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Luego en la Universidad del Caribe. Yo tengo algunas capacitaciones de Funglode, es interesante. Sí. El nivel de la gente que va a Funglode. Correcto. Y hay un centro de estudio allí bien interesante donde suelen hacerse debates de este tipo también. Luego en la Universidad del Caribe, que gracias a esa Casa Altos Estudios, pues publicamos estas 2 primeras publicaciones. La segunda es Soy Preventivo, Redes Sociales, Seguridad y Emergencia, explicando precisamente lo que tiene que ver con los incendios de opinión pública en las redes. En el uso del Twitter, del Facebook, ahora Instagram, WhatsApp. Me gusta mucho el título, Soy Preventivo. Sí, porque es una etiqueta. Es una etiqueta. Yo creo en la prevención. Sí, porque dentro del ciclo de la gestión del riesgo, lo más importante es la prevención realmente. Porque la parte de acción, de operaciones, es algo muy reactivo. Así es. Y luego la parte de rehabilitación es como un efecto dominó, es la consecuencia. Y donde también hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se publican, precisamente para ayudar a gestionar ayuda humanitaria en muchos casos. Claro. Maestra, ¿cómo podemos entonces, usted lo ha dicho entre líneas, porque usted es la gente brillante, explica bien, pero como yo tengo un público que me sigue bastante joven y en formación, me gusta expresar algunos conceptos claros que ustedes los expertos que invitamos expresen. ¿Cómo podemos definir entonces la comunicación estratégica y cuáles serían sus principales objetivos? La comunicación estratégica en sí no tiene una definición consensuada. No hay una definición precisa que la pueda explicar. Yo quisiera más bien compararla con la planificación estratégica. En el caso de la comunicación estratégica, hacemos un análisis de entorno, establecemos mediante este proceso los mensajes como objetivos comunicacionales. Cuando tú sabes lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, entonces piensas en los recursos que vas a utilizar para poder materializar ese pensamiento. Perfecto. O esa intención. Y luego en este proceso de comunicación estratégica tenemos que tomar en cuenta 3 pilares fundamentales, que viene a ser la estructura en sí que existe en las direcciones de relaciones públicas modernas, pensando desde el punto de vista estratégico, y que dentro de Fuerzas Armadas también funcionan, si se quieren, a través de la Dirección de Asuntos Civiles y Militares. ¿Cómo ellos tienen estructurada la comunicación estratégica? Bueno, existe una dirección de prensa y relaciones públicas dentro del mismo departamento, pero también existen departamentos multimedia y de medios digitales. Y hay un tercer componente dentro de la comunicación estratégica que tiene que ver con la gestión de crisis, que es cuando hay emergencia, y donde las 2 estructuras anteriores se combinan como si fuera un triángulo para poder entonces reevaluar y ver qué mensaje se va a emitir. Una vez que usted busca alcanzar esos objetivos comunicacionales, entonces monitoreas, evalúas cuál fue el alcance, cuál fue el impacto, dónde salió publicado, quiénes lo publicaron, cómo lo publicaron. Cuando tú haces esa evaluación, entonces vuelves a otra vez al inicio. Eso es inteligencia pura. Así hay. Y parece que te decía que hay una relación muy directa entre inteligencia y el trabajo que hacemos los periodistas.
Lamentablemente no todo el mundo se toma el tiempo para investigar, para analizar y para ser un poco certero. No nos gusta investigar. Muchas veces parece que se incurre en la difamación o en la no verificación de fuente, que es necesaria. Un periodista que haga un producto equilibrado, respetado, tiene que consultar las diferentes fuentes, empezando por las oficiales, obviamente. Así es. Y contrastar, entonces. También con lo que piensa la gente, la opinión Perfecto. pública. Entonces usted hace un trabajo más acabado. En ese esquema, maestra, ¿dónde entran? Que aquí veo que usted nos trajo un ejemplar de la revista Defensa y Seguridad, que yo he tenido el honor de publicar alguno que otro escrito por ahí, pero también la Fuerza Aérea tiene su revista, la Armada tiene su revista. ALA se llama, ¿no? Sí. La de la Fuerza Aérea, bien bonita. El Ejército tiene su revista. La guarnición. Usted me invitó, por ejemplo, a un programa de radio en La Voz de las Fuerzas Armadas, que es una emisora. ¿Cómo entran todos estos recursos en ese esquema de comunicación estratégica? Bueno, dentro de lo que se contempla a nivel de relaciones públicas y la manera en la que se venden los diferentes programas académicos, en el caso de la Escuela de Graduados de Estudios Estratégicos, se elaboran productos informativos o medios institucionales. Entonces, esto fue lo que motivó, por ejemplo, la creación de esta revista hace más de 10 años, Defensa y Seguridad, que es la revista oficial, por ejemplo, de la escuela, donde hay una compilación de trabajos e investigaciones científicas de los mismos cursantes de la maestría y de la especialidad en geopolítica. Esto viene a ser un producto de tanto. Ya luego está la página web, está un programa de radio donde tú participaste, está la creación del departamento de redes sociales. O sea, que medios digitales. eso no sería, porque hay gente que lo critica todo. Sí, Así sí. como hay gente muy pura de corazón. Hay opinólogos. Hay opinólogos. ¿Y para qué, qué buscan los guardias bregando con revistas? Claro. Entonces, ahí usted nos enriquece, nos dice que se publican artículos, se publican investigaciones, es un medio de comunicación de otro nivel, y qué bueno que así sea, maestra. Además se rompe el esquema de que muchas veces en las instituciones se ventila una gestión de turno y no se hacen trabajos un poquito más plurales. Muchas veces se tiene la idea de que este tipo de producto es solamente para promover los beneficios de una institución o de la gestión de turno, exactamente, de las autoridades del momento, no siendo así. Esto debe de ir un poco más allá. Por eso es que se propicia la investigación, por eso se propician y se apoyan seminarios, visitas académicas, intercambios con estudiantes, se promueven acuerdos, se hacen convenios, se logran cosas y se le da participación a civiles y también oficiales militares, claro y no solo oficiales, también subalternos escriben en nuestros medios. Sí. Lo mismo hemos tratado de hacer, por ejemplo, con la revista del Ejército de República Dominicana, Guarnición, que es una revista maravillosa, que en principio fue la revista de las Fuerzas Armadas, y luego adquiere su personalidad pues propia dentro del Ejército. Inicialmente también pues utilizaba artículos de diferentes autores, pero promovía la gestión del momento. Entonces pues parece una memoria de gestión, y ahora da la oportunidad a gente que le gustan los temas de defensa y seguridad, en este caso territorial, para poder también escribir. Para nosotros es muy fácil, maestra, porque estamos en el medio y trabajamos en las unidades, pero un ciudadano cualquiera de la clase civil que quiera tener acceso a esta revista, ¿cuáles son los medios de difusión? ¿Cuáles son? ¿Se venden, no se venden, se regalan? Esta es una revista totalmente gratuita, es el órgano oficial del Ejército. Para quienes deseen, por ejemplo, escribir, existen normas para los autores que están disponibles a través del portal del Ejército. Allí, pues, obviamente los temas tienen que estar enfocados con el rol del Ejército desde su ámbito o desde su área de trabajo, su rol de preponderancia. En Pero este para caso, adquirirla yo me refiero. bueno, sí. está digital, está disponible. Nosotros solemos imprimir cerca de 1000 ejemplares. Suele distribuirse en las principales instituciones, no solamente las Fuerzas Armadas, sino algunos ministerios públicos, pero para quien desee descargarla totalmente gratis, Excelente. está en el portal del Ejército. No solo esta última edición, ya vamos por la 19. Eso es una gran Cualquiera cosa, de es una ellas. gran noticia. Yo, por ejemplo, que insisto mucho con mis estudiantes, y algunos se me molestan a veces con los trabajos de investigación, pero de verdad que
son fuentes portentosas de información muy valiosa y especializada. Sí. Porque estamos hablando de temas que no lo maneja todo el mundo y hay gente que se ha hecho verdaderamente experto en estos temas. Señores, no se vayan, vamos a una pausa comercial. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Higüey Travel te lleva a conocer Israel, Palestina, Jordania y Egipto. 14 días de aventura, todo incluido. Nuestra excursión incluye boletos aéreos, traslados, alojamiento y visitas según itinerario, alimentación completa, tarjetas de asistencia en caso de accidente, guía de habla hispana, impuestos incluidos, tour en autobús de lujo con Wi-Fi. Visitaremos las espectaculares pirámides de Giza en Egipto, la monumental ciudad de Petra en Jordania, la iglesia de la Natividad donde nació nuestro Señor Jesús en Belén, Palestina, así como la ciudad santa de Jerusalén en Israel. Viajamos del 24 de junio al 5 de julio, desde $4,995 por persona. Deja tu viaje en manos de expertos. Llama al 829-853-4440 y 829-645-7755 o escríbenos a higüeytravelsa@hotmail.com. En el medio. Sí. Señores, queridos televidentes, continuamos con su programa Palabra a Tiempo. Hoy estamos tratando un tema altamente especializado, comunicación estratégica para la seguridad y la defensa, y nos acompaña la periodista y especialista, me encanta el término experto, pero a ella no le gusta, Seinés Sánchez, quien además también fue mi maestra, y lo sigue siendo. Sí. Lo sigue siendo. Usted también es maestro nuestro. Gracias, Sí, gracias. los estudiantes Gracias. nos enseñan mucho también. Maestra, nos quedamos en estos medios o estas herramientas de comunicación estratégica de las Fuerzas Armadas que a mí me parecen bastante interesantes. Revistas, emisora de radio, la policía, que no es un órgano de defensa, pero sí es un órgano de seguridad, tiene ya un programa de televisión, no sé si un canal realmente, la Policía TV, pero la pregunta que se me ocurre es, ¿qué se dice y qué no se dice? ¿O qué se escribe y qué no se escribe en estos medios y quién lo decide? Bueno, por lo regular, las revistas tienen un equipo editorial. Obviamente la cabeza, en el caso del ejército, es el mayor general. El de mayor rango. Comandante general. Comandante general. Pero luego está un Estado Mayor Coordinador y hay un director de Relaciones Públicas. El equipo editorial, bajo las directrices de lo que está haciendo en el momento de la institución, considera algunos temas como importantes, no solamente para el conocimiento a lo interno de la institución, sino para poder promoverlo ante la opinión pública y que puedan ser de interés general. Un caso de ellos, el tema de la explosión de una reconocida empresa productora de plásticos, por ejemplo, Sí. y cómo participó la UHR o la Unidad Humanitaria de Rescate en ese momento. Entendíamos que las coordinaciones, y por citar solamente un ejemplo de la última publicación, que hacen nuestras instituciones para poder proteger a la población, que al final es uno de los objetivos estratégicos del ejército,
consideramos que era un tema vital. Además que nos ayudaba a promover la reciente inauguración del destacamento militar del Bajo Yuna, que para la temporada ciclónica también realiza coordinaciones interagenciales. Entonces, son temas que vamos ponderando, dependiendo también, del momento. Que es un mandato también constitucional. También, que claro. No es un invento del mando ni del momento, sino que la Constitución ordena a las Fuerzas Armadas intervenir cuando así lo decide el presidente de la República en actividades de socorro y de mitigación de desastres, sean estos naturales o tecnológicos. Correcto. De modo que también entonces estarían las Fuerzas Armadas cumpliendo con un mandato constitucional y obviamente debe comunicarlo. Así es. Para que el pueblo se sienta también protegido en esos ámbitos. Ahora, al margen de lo que decida el alto mando militar y de lo que podamos proponer nosotros como equipo editorial y que conocemos el día a día de las instituciones militares, también recibimos colaboraciones, incluso internacionales. Por ejemplo, hemos recibido trabajos que tienen que ver con la labor y el rol protagónico que tiene la mujer en las filas de las Fuerzas de Defensa de Israel, o cómo ellos protegen sus fronteras al lado pues de estos países enemigos que tienen alrededor. Las formidables fuerzas de defensa de Israel. Correcto. También hemos publicado trabajos muy bonitos que tienen que ver con las unidades, aquí nosotros le llamamos caballería de sangre, que viene a ser remonte y veterinario, por ejemplo, en Argentina, en Buenos Aires, que tienen unos caballos espectaculares, pero además tienen un sistema dentro del ejército que los hace autosostenibles. Es decir, ellos no producen solamente estos grandes caballos de raza que forman parte como unidad militar del ejército, sino que además promueven la agricultura, promueven la ganadería en otros ámbitos para poder sustentar a los soldados que custodian la seguridad en las fronteras de Argentina. De alguna manera también esos animales son soldados. Correcto, no, ellos son soldados allí, igual que la K9 nuestra. Son seres vivos, hay que cuidarlos, hay que establecer todo un sistema de logística. Y qué bueno que las Fuerzas Armadas también de otros países sirvan de ejemplo para cosas positivas que nosotros podemos hacer. Otro aspecto dentro de la comunicación estratégica, maestra, para la defensa y la seguridad nacional, es que a veces escuchamos, o a veces se escucha, tal tema es un asunto de seguridad nacional. Y cuando se tipifica de esa manera un tema o una información, eso implica una compartimentación. Eso implica un manejo diferente. En ese caso también, ¿quién decide dónde está la línea? Porque yo recuerdo los acalorados debates académicos del mayor general Silverio, que ojalá nos esté viendo también, nuestro gran amigo. Saludos para nuestro amigo. Nuestro gran amigo. Nos encanta maestro. hablar de política. Él decía, mira, tenemos que tener bien clara la línea, porque un asunto sea grave, porque un tema sea importante, no quiere decir que sea de seguridad nacional. Eso tenemos que delimitarlo claramente. Entonces, en el caso de la comunicación estratégica del ejército, que yo sé que usted es más afín con el ejército que con la Armada y la Fuerza Aérea, y ojalá que podamos tener las tres instituciones. Bueno, realmente pertenezco a las tres, desde la Fuerza Armada y demás desde la Fuerza Armada. Lo que pasa es que la veo como más encariñada con el ejército, no sé por qué. Porque últimamente he estado trabajando con ellos en los últimos años. Pero para nuestro público, para que se edifiquen nuestros seguidores y televidentes, ¿cuáles son esos temas que suena así como un poco misterioso, un poco que asusta? Eso es un asunto de seguridad nacional. Sí, como algo hermético, misterioso, oculto. Novelesco. Bueno, yo creo que nosotros debemos de pensar, cuando elaboramos estos productos informativos, es en las amenazas a la seguridad. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, cualquier cosa que pueda representar también un riesgo o desestabilizar el desarrollo o la paz en tu país. Ahora mismo tenemos identificadas cuáles son esas amenazas. Las más comunes, las que la gente quizás utiliza más dentro de su jerga y su cotidianidad: el narcotráfico, la trata de personas, los movimientos migratorios irregulares, pero ahora se habla muchísimo con todo este tema de cambio climático, las amenazas al medio ambiente y los recursos naturales. Exactamente. Entonces, aquí tuvimos un programa de eso. Sí. Pero la principal amenaza para
los intereses nacionales es un acto de agresión, para que se entienda. Correcto. Los ciberdelitos que ahora un acto de agresión, un ataque armado, fundamentalmente el ataque tradicional. Ahora, como eso no sucede con tanta frecuencia, de hecho, como está prohibido en el derecho internacional, el famosa máxima del que el ius ad bellum se cambió por el ius in belli, que ya el derecho a hacer la guerra se cambió por el derecho de la guerra, que también hemos hablado mucho de eso. Pero sí, el Estado tiene que estar preparado, la nación, el país tiene que estar preparado para, si hay un ataque armado, sus fuerzas armadas, esa es la principal misión, la primera. Ahora, hay otras amenazas que antes se hablaba mucho cuando yo era oficial subalterno y en los cursos militares, la primera vez que salí a estudiar fuera del país, se le decía nuevas amenazas, ya no son tan nuevas. Se habla entonces de crimen organizado, con sus diferentes expresiones, como usted lo menciona, narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, agresiones al medio ambiente. Algunos estados tienen temas especializados, por ejemplo, de minería ilegal. Correcto. Otros estados tienen temas que cualquiera pensaría que no es una amenaza, por ejemplo, el que usted menciona, el Estado Judío de Israel, donde yo estudié, para ellos el abastecimiento, el aseguramiento de las fuentes hídricas es un asunto de seguridad. De seguridad, nacional. claro. Precisamente porque están en una región donde totalmente el agua árida, es el bien más escaso. Claro. Ellos están rodeados por X cantidad de países que podrían llegar a los 200 millones de enemigos, el mundo árabe. Y entonces ellos tienen que asegurar las fuentes de agua. Y en una de sus 4 guerras libradas desde su independencia, se ocuparon y se hicieron de los altos del Golán. Así es. De modo que como lo que vamos viendo es que estas amenazas también son fluctuantes. No Así son las mismas para todos los países. Eso te iba a comentar, que lo que es quizás amenaza para la República Dominicana, para otra nación no lo es. Y en el tiempo pueden variar. Lo que hoy no es una amenaza, mañana puede serlo. Pasa que existe como un concepto muy bélico sobre el tema, ¿no? Se cree que las amenazas son físicas, simplemente, y no es así. O sea, una amenaza a la seguridad puede ser la misma delincuencia juvenil, que usted muy bien conoce ese tema. Sí, sí. Porque eso es algo que está ligado directamente a la seguridad ciudadana. Así es. Un niño que está expuesto a diferentes amenazas, que vive en barrios, es muy vulnerable. En principio, el niño o el joven en riesgo. A diferentes ilícitos. El principio, el joven o el niño en riesgo es un problema de seguridad pública. Correcto. Pero cuando ya se convierte en un delincuente juvenil, entonces pasa a ser un problema de seguridad ciudadana. Por eso precisamente que la estrategia, y hablando de estrategia y planificación estratégica, de un sistema de seguridad, lo que debe es prevenir que ese chico, en condición de vulnerabilidad, atacado por factores de riesgo, llegue a ser delincuente. Correcto. Llegue a ser. Pero vamos a quedarnos en el ámbito de la defensa porque esto es demasiado amplio y apasionante inclusive. Maestra, yo ya dije por aquí que estoy muy agradecido del Ejército de República Dominicana, de su propia persona y de todo el equipo que trabajó en ese 4º taller de comunicación estratégica. Un éxito, muy bonito. Para la seguridad y la defensa fronteriza, todo un éxito, sin desperdicio, la organización genial, la puntualidad militar, los profesores, la ruta, la protección del convoy, algo verdaderamente de primer orden. Ahora bien, ¿ustedes qué resultados preveían con esa actividad? ¿O qué objetivos buscaban? ¿Lo lograron? Sí, es parte de la comunicación estratégica precisamente. Es el acercar a la institución militar a la ciudadanía y en este caso darle la oportunidad a los periodistas, que muchas veces, hasta sin saberlo, escriben temas de defensa y seguridad, pero no bien sustentados ni con la oportunidad de tener las fuentes vivas allí. ¿Qué hicimos muy a propósito? Escogimos a profesores, oficiales, militares, pero también periodistas muy experimentados, con largos años en el ejercicio y que conocen muy bien lo que es hacer un trabajo bien equilibrado, bien sustentado, versado siempre en la investigación. Por primera vez los periodistas, según ellos me relataban, podían ir al lugar, al terreno. Y justamente, Bismay, tú estuviste allí, un día después del incidente que ocurre en Carrizales, que hasta muchos se preguntaban, bueno, ¿se irá a dar el recorrido o no?
pues sí se va a dar, porque por suerte también no fue tan cerca de los lugares que teníamos previsto para ruta. Pero esta oportunidad que damos a los líderes de opinión, a los periodistas, a los mismos camarógrafos y a los fotógrafos, de poder palpar de cerca cómo vive un soldado, en qué condiciones está un soldado custodiando su frontera, a qué riesgos está sometido en esa línea fronteriza tan apartada, tan inhóspita, tan vulnerable, tan árida, y donde la distancia entre un destacamento militar y otro es considerable, sí. Además por las condiciones geográficas tan abruptas, totalmente el suelo rocoso, en otras partes muy apartado, muy solitarios. Es difícil el terreno, es difícil. Maestra, a mí mismo se me han acercado, que la gente ve la foto en las redes, ve los videos, y eso llama la atención, impacta. Me imagino que a usted también, y a nuestro gran amigo, el coronel Jerez, que tantas atenciones tuvo para nosotros. ¿Se va a lanzar otra versión del taller? Sí, claro, sí. Que sí. De hecho, justamente... ¿Es abierta la invitación? ¿Podemos? Sí. Ah, perfecto. Sí. Cuéntenos algo de eso. Claro, tuvimos una reunión justo en el día de ayer con el Estado Mayor Coordinador y presentamos los resultados del taller, de cómo pudieron participar 40 periodistas, cómo hubo ese entusiasmo, esa organización, y el fruto de esto es que ellos quedaron entusiasmados para escribir sus reportajes y tener derecho de participación en el concurso de periodismo guarnición y también de publicar en nuestros medios institucionales. Cuando ellos, y tú eres parte de esa promoción, tuvieron la oportunidad de ir a la frontera, muchos se quedaron escribiendo y esperando ser admitidos. Entonces llegamos a recabar un nuevo listado, tenemos 40 aspirantes más, pero qué incluso bueno. Internacionales, nos escribieron de Colombia, donde también hay problemas en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y pues no solamente por el tema que todos conocemos de movimientos migratorios, sino también de las desmovilizaciones que han habido por el proceso de paz en Colombia, y tenemos algunos colegas que también manejan estos temas de defensa y seguridad fronteriza y quieren hacerlo. Está previsto para el mes de mayo, probablemente la primera semana. Bueno, maestra, se nos acabó el tiempo. Qué rápido. Señores, sí, así es. Estén pendientes los que les interese esta nueva versión de un taller de comunicación estratégica para la defensa y la seguridad fronteriza, donde se va a conocer el trabajo del Ejército de República Dominicana, el trabajo del CESFRON, el trabajo de otras agencias, porque es un trabajo interagencial, por ejemplo, aduanas, dirección de drogas, el DNI, Dirección de Migración. Dirección General de Migración. Y es interesante conocer todo esto, de verdad que sí. También les exhorto a jóvenes profesionales, sobre todo, que se acerquen por la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos, porque de alguna manera nosotros también somos un producto de esa escuela que depende del INSU, del Instituto Superior para la Defensa, que es nuestra universidad militar. En la EGAE, la Escuela de Graduados, se imparte una maestría de proyección internacional, la maestría en Defensa y Seguridad, y 2 especialidades: la especialidad en geopolítica y la especialidad en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Esos 3 estudios de posgrado son gratuitos para el que pase, ¿verdad?, los rigores de admisión y sea seleccionado. Pero es una oportunidad imperdible para un joven profesional. Así es, y que muchas veces incluye viajes académicos internacionales. Así y tienen la oportunidad de conocer otras instituciones militares en el extranjero. Así es. Han ido para España, México. A mí me tocó ir a España, a otras promociones le ha tocado México, Estados Washington. Washington, sí. Perfecto. Señores, muchas gracias por su audiencia, buenas noches y que Dios los bendiga. Amén. Chau, chau.